Bien, mis hermanos, entonces, ya estando en la hora, daremos inicio a este estudio bíblico para el estudio, ¿cierto?, de la palabra del Señor, y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y le voy a pedir a mi hermano Hernán si nos puede guiar en esta oración de inicio, por favor. Amén. Oramos al Señor. Hoy teniendo Dios los cielos, te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre justo, por permitirnos, Señor, la vida, la salud, por estar, Dios mío, los cielos, Señor, en este momento, a puertas de iniciar este estudio bíblico. Te rogamos, Dios mío, los cielos, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros, con los que vamos a escuchar la exhortación o la entrega a este estudio bíblico, como también, hermano, que va a entregar este servicio. Dios mío, los cielos, Señor, revístenos grandemente tu gracia. Te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Gloria a Dios. Dios para siempre. Amén. Gracias, mi hermano Hernán. Bueno, vamos a ir con la lectura bíblica. También saludamos a nuestro pastor también que está en medio nuestro. En Mateo capítulo 21, verso 33. Mateo capítulo 21, verso 33 al 39. Primera, Mateo capítulo 21, del verso 33 al 39. Y si ya lo hubiéramos hallado, entonces le doy lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Que Dios, cierto, nos bendiga esta tarde a través de la lectura y esta también enseñanza, cierto, de su palabra. Mis hermanos, bueno, debemos empezar comentando que esta conversación y este diálogo que el Señor Jesucristo mantiene con sus persecutores, y se acuerda usted que esto viene justamente de versos más atrás, cuando el Señor todavía está en esta etapa donde el Señor vuelve, ¿verdad?, a Jerusalén. El Señor entra, ¿verdad?, por las puertas del templo, es ovacionado. El Señor purifica, ¿cierto?, el templo, habla sobre la higuera estéril, ¿verdad? Y en este trajín, ¿verdad?, de situaciones, hay un grupo de personas, ¿cierto?, que son los fariseos principalmente, pero también saduceos, escribas y otros miembros del Sanedrín, que ponen en duda y cuestionan, ¿cierto?, la autoridad de Jesucristo, ¿verdad? Y por lo tanto,
esta parábola tiene relación, de hecho, esta parábola, ¿ya? Y la siguiente, tienen relación justamente con la autoridad del Señor. Y todavía el Señor aquí está dando respuesta a esta situación en la cual a él se le cuestiona su autoridad. Llega aquí entonces, por eso que debemos decir que cuando empieza el verso 33 dice, oíd otra parábola, ¿cierto? Porque ya la parábola anterior estaba hablando sobre los dos hijos, ¿sí? El Señor, ¿a quienes les está entregando esta parábola? Por cierto que a las personas que además de los fariseos, escribas y saduceos están escuchando la explicación, porque no nos olvidemos que esa, como decirlo así, ese primer approach, ese primer acercamiento que tiene el Señor con estas personas, con estos ancianos, principales sacerdotes, el Señor ya lo tuvo cuando el Señor les contesta con una pregunta diciendo respecto a Juan, ¿de dónde venía la autoridad de él? ¿Se acuerda? Y generalmente las parábolas son para aquellos que están presenciando esta conversación y este debate y este diálogo áspero. Por lo tanto, el Señor sigue, a pesar, mis hermanos, de lo duro que pudo haber sido esta conversación, el Señor lo que hace es seguir enseñando. O sea, siempre, mis hermanos, hay una instancia para enseñar. Cuando digo enseñar, por cierto, mis hermanos, que estoy refiriéndome a la palabra del Señor. En todo tiempo, mis hermanos, en todo tiempo, por muy duro o áspero que sea el momento que podamos enfrentar, y lo vemos, ¿cierto?, como ejemplo en la vida dentro de Jesucristo, siempre hay un momento para enseñar, porque en la enseñanza de la palabra está nuestra bendición, en la enseñanza de la palabra, ¿ya? Em, está nuestra alimentación, ¿cierto? Y nuestro sostén espiritual, ¿ya? Nuestra edificación espiritual. El Señor no habló de su experiencia, y aquí recalco, mis hermanos, para que no se malentienda, la experiencia personal no es mala, pero la experiencia personal es un recurso que no siempre tenemos que ocupar y poner por sobre la palabra. Yo insisto en esto. El Señor no habló de sí mismo, el Señor no habló de sus grandes proezas, de lo que hizo. El Señor le abrió espacio a la palabra. La palabra es lo más importante, ¿ya? Aquí el Señor no dijo cuánto hizo, no habló de sí, digamos, de manera personal, sino que le habla, ¿verdad?, a través de lo que está escrito. La palabra del Señor es la que en los momentos más ásperos y en los momentos más terribles que podamos vivir, en los momentos más tensionantes, ¿cierto?, de lo que puede acontecer, siempre hay un momento para la enseñanza de la palabra del Señor. Eso siempre es primero. Probablemente la enseñanza personal, la vivencia personal, servirá como una especie de enmarco, de encuadre, de contextualización, ¿cierto? Como de ponerle rostro, quizás, de ponerle rostro a una experiencia espiritual. Pero lo que verdaderamente les sirve a las personas no es mi rostro, sino que el rostro de Cristo. Y el rostro de Cristo está a través de su palabra. Por tanto, lo que verdaderamente edifica al hombre y a la mujer, y a la iglesia, a eso me refiero, es la palabra del Señor. Por tanto, fíjese cómo parte esta historia, esta parábola. Porque recordemos que la parábola, ¿qué es lo que es? La parábola es una historia que surge de hechos reales, es decir, la parábola muestra un suceso, muestra algo real, ¿verdad? Y el Señor probablemente, como muy buen maestro, utiliza, personifica situaciones, ¿verdad?, para explicar una realidad espiritual a través de una realidad material, ¿cierto?, natural, propia, doméstica, quiere mostrar cómo funciona el reino, cómo funciona el ámbito espiritual. Y el Señor, fíjese, no está al azar, ¿ah? No está al azar cómo parte esta parábola. Si usted se da cuenta,
como buen lector de la palabra del Señor, ¿cierto? Esta parábola parte con otra parábola, porque aunque usted a lo mejor no lo crea o se haya olvidado, en el Antiguo Testamento también hay parábolas. Las parábolas no son exclusivas del Nuevo Testamento. Hay también parábolas en el Antiguo Testamento. Y el Señor, ¿de dónde saca la primera parte de esta parábola que él cuenta? Del libro de Isaías. Y vamos a ir a la palabra del Señor. Isaías capítulo 5. Usted me acompaña, ¿cierto?, con su Biblia. Isaías capítulo 5, del verso del 1 al 5. ¿Ya? Dice, esto, mis hermanos, esta parábola también es una especie de canto. Este es un cántico que los judíos solían expresar, ¿ya? Por eso es que es tan conocido. Dice Isaías capítulo 5, ¿ya? Verso 1 en adelante, dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado, es decir, que le sacó las piedras, la limpió, se refiere, y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Entonces, el Señor basa, y ahí como le decía en un principio, el Señor basa la enseñanza de la palabra en la palabra. Y en este caso, por cierto, mis hermanos, lo que tiene a la mano es el Antiguo Testamento. El Señor va a basar su enseñanza, el Señor va a basar su alusión de esta parábola a través de lo que está escrito en el profeta Isaías. Entonces, aquí, mis hermanos, el Señor Jesucristo no deja nada al azar, no hay un flanco abierto, no hay debilidad en su argumento, no hay debilidad en lo que él está exponiéndole a las personas, porque él entiende que la palabra de Dios es lo que da vida y la palabra de Dios es lo que va a ir derribando todo lo que impide que su gloria sea manifestada. La palabra, mis hermanos, es la palabra, es el poder de la palabra de Dios, es lo que va a ir permitiendo que todo muro, que todo ídolo, ¿cierto? Que todo lo que se levante en contra de la autoridad del Padre vaya siendo derribado. Entonces, vemos que está la viña, vemos que hay una torre en esta parábola. Este es como el escenario, ¿no? Hay una viña. Esta viña dice que la ha vallado, ¿verdad? Es decir, que le ha hecho un cerco, la ha protegido, dice que le ha puesto un lagar. Usted sabe que cavar un lagar significa excavar un hoyo, y usted sabe que el lagar, mis hermanos, es vamos a decirlo así, es una herramienta, es un instrumento, ¿cierto? Es un lugar donde en un viñedo se coloca la uva y es pisada, ¿ya? Entonces las personas colocan la uva en el lagar y la van pisando, ¿cierto? Para extraer el jugo de uva, lo que conocemos como el vino, ¿cierto? Entonces, como dice el hermano Rodemil, de repente estas parábolas son tan gráficas que cuesta un poco comentar más allá, porque lo que aquí el Señor está diciéndoles es sumamente claro y es sumamente explícito. O sea, está la viña, está la torre, está el lagar, está el labrador, está el padre, ¿cierto? Y está el hijo del padre que tiene como herencia esta viña, ¿verdad? O sea, yo creo que a simple lectura ya entendemos lo que el Señor está diciéndole a estas personas.
¿verdad? O sea, yo creo que como un mayor detalle de tan explícito que es lo que el Señor está mostrándole, eh, es muy claro. Lo que podríamos decir a modo de estudio, ¿cierto? Y a modo de ir profundizando lo que está graficado acá, ¿qué podemos decir de la viña? Por cierto que el padre de familia es Dios. De aquí, mis hermanos, a aquellos que probablemente todavía cuestionan probablemente la existencia y la eficacia de la Trinidad, aquí queda muy claro, ¿cierto? Que el Padre está haciendo alusión a Dios Padre, ¿verdad? La viña, como ya lo vimos, ¿cierto? El Señor está tocando también un poco la fibra histórica de de sus oidores, porque no olvidemos que Mateo, el gran propósito de Mateo, y esto creo que lo he repetido varias veces, el gran propósito de este evangelio es hablarle a los judíos que están dispersos, ¿verdad? Eh, eh, en el mundo, ¿cierto? Hablándole a los judíos. Y por tanto, a través de elementos muy simbólicos, Mateo lo que intenta es explicar es, oye, al mundo judío, lo que estamos esperando, ¿cierto? El Mesías ya vino, se encarnó en Jesús de Nazaret y este es el Mesías. Es decir, Mateo argumenta bíblicamente y por supuesto que en la Torá argumenta bíblicamente que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido, es el Hijo de Dios y que Él tiene toda autoridad y que el Padre se ha alegrado en darle al Hijo toda autoridad. O sea, el que está enfrente nuestro, Mateo dice, el que está enfrente nuestro, Jesús de Nazaret, el hijo de José, el hijo de María, es el enviado de Dios, Él es el Mesías, y por tanto a Él tenemos que ir, y a Él tenemos que oír. Entonces, cuando fundamenta en el cántico de Isaías 5, está muy claro lo que Mateo quiere expresar, o sea, es Jesús el Mesías, el enviado de Dios. El padre entonces de familia es Dios. La viña, ¿cierto? Es el pueblo de Israel, ¿ya? Y lo que el Señor está mostrando en esta parábola es también el estado espiritual, es el estado espiritual de Israel. Fíjese también cómo el Señor en la historia va colocando los elementos de cómo Dios es, mis hermanos, porque esto es muy importante. Y fíjese esto que me parece que a mí es fundamental. La única forma de saber cómo Dios es, cómo yo sé de Dios, cómo yo conozco al Padre, mis hermanos, esto es muy claro. La palabra de Dios, el apóstol Pablo dice, si mi memoria no me falla, en Colosenses dice que el único que conoce lo profundo del Padre es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo conoce aún lo profundo de Dios. ¿Quién nos dio el Espíritu Santo? Pues Jesucristo, ¿cierto? Le dijo, quédense en Jerusalén porque vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya antes del Pentecostés el Señor Jesucristo ya le había ministrado a los discípulos el Espíritu Santo. Cuando les dijo, eh, les dice, sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, la única forma en que yo pueda entender lo que Dios es a través de Cristo, porque el Espíritu Santo nos ha sido dado a la iglesia. El Espíritu Santo nos ha sido dado a nosotros por Cristo, porque nadie, mis hermanos, por eso es que, ay, mis hermanos, como cuesta no mantener el gozo, pero por eso es que la palabra dice, nadie viene al Padre sino por mí, ¿cierto? Nadie viene al Padre sino por mí, ¿ya? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, nadie puede conocer al Padre sino a través del Hijo. Porque la palabra dice, el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y el que rechaza al Padre, rechaza al Hijo.
Y el que rechaza al Hijo, rechaza la autoridad del Padre. Y eso es. Entonces, fíjense cómo el Señor Jesucristo les está diciendo a ellos, este es el Padre. ¿Qué hace el Padre por nosotros? Fíjense, dice, colocó una viña, dice que la ha vallado, dice que la ha rodeado. ¿Para qué? Para protegerla. El Padre es un protector. El Padre nos ama y el Padre nos protege. Entonces, fíjense cómo Jesucristo nos da las características de Dios, cómo funciona, cómo el Padre camina, cómo el Padre actúa, cómo es Dios. Yo no lo puedo saber si no es a través del conocimiento del Hijo. ¿Y cómo tengo conocimiento del Hijo? Cuando el Hijo me ha dado el Espíritu Santo. ¿Y la iglesia qué es lo que es? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo, cabeza de la iglesia. Gloria a Dios para siempre. Entonces, el Padre ha vallado a la viña para protegerla. El Padre la ha provisto, porque de una u otra manera, ¿qué es lo que hace el lagar? El lagar permite que el fruto que se está cultivando, que es la uva, produzca algo, hay un producto. Y el producto de la viña es el vino. Por tanto, el Señor nos provee porque nos ama. Es decir, el Padre protege y el Padre provee. El Padre provee para su viña, el Padre provee para los suyos. Ese es el Padre. Jesús le está diciendo, el Padre Dios es protector y el Padre Dios es proveedor. ¿Qué más dice en este primer verso? Dice, ha construido una torre. ¿Para qué? En la torre, mis hermanos, ¿qué es lo que hace? El guardia de la torre, el guardia de la viña, ¿qué es lo que hace? Sube a la parte más alta, ¿verdad? Para vigilar. Es decir, hay ahí también un elemento de ser atalaya. Alguien está arriba en la torre, ¿cierto? Previendo, es decir, cuando decimos hay que mirar con altura de miras, es decir, hay que subirse a la torre y mirar del punto más alto para ver lo que va a ocurrir. Porque Dios nos dice, nos pone en alerta lo que va a ocurrir, pero para eso tienes que subirte a la torre más alta. ¿Y por qué hay que subir a la torre más alta? Porque entre más cerca estemos de Dios, más alto vamos a poder mirar. Cuando más cerca estamos del Padre, más alto podemos mirar y más allá podemos mirar. Por eso es que, como decía nuestro obispo Rodemil, nuestro obispo decía, la iglesia es atalaya, la iglesia es profética, porque la iglesia tiene que estar en la parte más alta de la torre. Ese es Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, Jesús es el camino y la verdad y la vida. ¿Ah? Nadie puede ir al Padre. Nadie puede ir al Padre si no es por Cristo. No por mí, no por mis grandes hazañas, no por mi experiencia, sino por Cristo Jesús. Gloria al Señor para siempre. Y dice, ocurrido esto, dice que la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Es decir, se la ha dejado a unas personas y estos labradores a quienes hace referencia la parábola, por cierto, que está haciendo referencia a los fariseos, a los sacerdotes, ¿sí? Y dice que cuando se acerca el tiempo del fruto, dice que manda, y aquí fíjese la diferencia, dice que envía a sus siervos, a los labradores, a estos arrendatarios, para que reciban el fruto de esta viña. ¿Qué ocurrió? ¿Cierto? Dice que tomando los labradores a los siervos que el padre de la viña, el dueño de la viña, había enviado, dice que a uno, dice, lo golpearon, al otro lo mataron y al otro lo apedrearon. Entonces, ¿qué es lo que Jesús les está diciendo? Cuando ustedes me rechazan, es decir, ustedes rechazaron a los profetas, y se nos puede venir a la memoria generalmente
dentro de los más rechazados de todos, siempre me recuerda, a lo mejor usted tiene otro, piense usted en un profeta rechazado. Y yo automáticamente me acuerdo de Jeremías. Jeremías fue rechazado a tal punto que lo tomaron y lo metieron a un pozo séptico. Lo metieron a un hoyo, para ser muy claro, a un hoyo con fecas, a lo que se llamaba a una cisterna. ¿Ah? Entonces ahí está graficado, ¿cierto? Que eh, Dios levantó personas para hablarle a su pueblo, pero estos le rechazaron. A uno dice que lo tomaron y lo golpearon. Piense en usted, piense usted en un profeta que haya sido agredido, ¿no? En un profeta que haya sido rechazado. Y dice que al otro lo mataron. Entonces, el Señor dijo, oye, ustedes rechazaron a los profetas. O sea, aquí está muy claro, el Señor no tiene pelos en la lengua para confrontarlos con la realidad, con su realidad espiritual. Ustedes rechazaron a los profetas. ¿Qué dice después? Dice, envió de nuevo otros siervos. Fíjese esta palabra. ¿Por qué alusión dice en el verso 36? Salud, Joaquincito. Aquí está Joaquín al lado mío haciendo tarea. Dice, envió otros siervos más que los primeros. Más que los primeros. ¿A quién está haciendo referencia? A Juan el Bautista. Porque de Juan el Bautista, ¿qué dijo el Señor? No hay nacido de mujer, no hay nacido de vientre de mujer más grande que Juan el Bautista. Eso es que lo dijo el Señor Jesucristo. Más que los primeros. E hicieron con ellos de la misma manera. Entonces, ¿qué es lo que el Señor le está diciendo? Ustedes han rechazado a mis enviados. Cuando alguien manda un enviado, el enviado o embajador es como que estuviera es la misma persona, representa a la persona que ha sido enviada. Representa en esta persona, ¿cierto? El enviado representa al que lo envió. Por tanto, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a ellos? Oye, ustedes despreciaron a mis siervos. Y por tanto, si estamos hablando de la autoridad, porque esta parábola lo que está viendo ahora, a diferencia de la parábola de los dos hijos, en la parábola anterior el Señor está hablando de la obediencia, porque ante la autoridad de Dios no nos queda otra cosa que obedecer. La autoridad de Dios no se cuestiona, la autoridad de Dios se obedece. Entonces, cuando el Señor les dice, hay dos hijos, uno dijo, voy, pero no fue. El otro dijo, no puedo ir, no voy, pero después termina yendo. Está hablando sobre la obediencia a la autoridad. Ahora el Señor está hablando de la autoridad, pero personificándose en sí mismo. Yo he enviado, yo soy el heredero, yo soy el hijo del Padre al quien Él ha enviado. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo respecto a la autoridad? Aquellos que rechazan a mis enviados, a mí me rechazan. Entonces, ¿qué profeta fue rechazado? No olvidemos, cuando hoy pucha, se quejaban porque Samuel, haciendo referencia, ¿cierto?, al profeta, estaba un poco viejo. Hoy está viejo, ¿ah? Ellos querían un rey. ¿Mm? Samuel ya está viejo. ¿Qué es lo que Dios le dijo a Samuel? No te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí. ¿Por qué, mis hermanos? Porque lo que hay que entender respecto a la autoridad, que la autoridad que tenemos no es nuestra. La autoridad la cual tenemos es la autoridad de Dios. Nadie puede predicar la palabra de Dios si no le ha sido dada autoridad. Por tanto, mis hermanos, a nosotros nos ha sido dada una autoridad. La palabra dice, a ustedes le ha sido dado el ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios.
tenemos autoridad, no somos autoridad. Por favor, quiero que se entienda bien. Nosotros no somos autoridad, tenemos autoridad, y esa autoridad le ha sido dada a la iglesia, nos ha sido dada por Cristo, y porque al Hijo se le ha dado el Padre. Toda autoridad le ha sido dada al Hijo por el Padre. Y todo lo que tiene el Padre le será dado al Hijo. Entonces, yo no soy autoridad. Yo no soy autoridad de la iglesia. Los oficiales no somos autoridad de la iglesia. El pastor no es autoridad de la iglesia. El pastor tiene autoridad de Dios. Y por tanto, si yo soy predicador, si usted es predicador, si usted tiene un cargo, es porque otro le ha dado autoridad, porque estamos bajo autoridad. Recuerde lo que dijo el romano: yo tengo autoridad porque otro me la ha dado, y yo tengo autoridad sobre otros. Por tanto, di la palabra y mi mozo sanará. Yo no soy autoridad, usted no es autoridad, usted tiene autoridad de Dios, que es distinto. Y esa es la autoridad que tiene que siempre relucir. Es como esta frase que probablemente no se entendía bien cuando nuestro obispo Rubén decía: mandar sin mandar. Es decir, tenemos autoridad, pero por supuesto, porque hemos sido embestidos, los oficiales de la iglesia, que somos los ancianos de la iglesia, hemos sido investidos de una autoridad, pero no somos autoridad, tenemos la autoridad de Dios en nosotros, pero no para ejercerla como el mundo, sino para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia sea bendecida. Entonces, volviendo al punto de la autoridad, Jesús le está diciendo: si ustedes han rechazado a mis profetas, a mis siervos, a Dios el Padre han rechazado. Y aquí entonces el Señor después dice, pensó el Padre en esta parábola, el Padre pensó entre sí y dijo: si envío a mi hijo, tendrán respeto de mi hijo. O sea, el Padre pensó: si yo envío a mi propio hijo, es decir, el Padre y el Hijo uno solo son, ¿ya? Y eso también fundamenta, mis hermanos, la teología de la Trinidad, y fundamenta, ¿cierto?, que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo uno son en armonía, ¿ya? El Padre y el Hijo son uno. Entonces, el Padre dijo: si yo mando a mi Hijo, que soy yo en sí, tendrán respeto. Y de hecho, en Marcos, capítulo 12, que esta historia también está aquí, en Marcos 12, dice algo como mucho más profundo, o más claro. Marcos 12, déjeme, ahí usted también ayúdeme a buscarla. Marcos 12, dice, el verso, Marcos 12, verso 6, dice, voy a leer del 5: volvió a enviar a otro, ya mataron, ya otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Dice, por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Es decir, le agrega esta palabra, el amado, como está escrito, ¿cierto?, en Isaías capítulo 5, del 1 al 5. El amado, haciendo referencia a qué. ¿Se acuerda cuando el Señor estaba y conversó con Juan, ¿cierto? Lo bautiza y Juan le dice: oye, yo no te puedo bautizar, en realidad yo debo ser bautizado de ti. Juan le dice: tenemos que cumplir con toda palabra, ¿verdad? Fue bautizado, ¿cierto? Y dice que el Espíritu Santo se posa sobre él como en una paloma, como una paloma se posa sobre él, y hay una gran voz que dice: este es mi hijo amado. El Señor aquí entonces, fíjese cómo muestra de sí mismo que Él es el Mesías. O sea, aquí está diciendo el Hijo, el Padre ha mandado al Hijo. Está siendo muy claro. Le está diciendo a estos: oye,
el Padre ha mandado al Hijo. Es decir, aquí está siendo muy claro, aquí el Señor ya no se oculta, nunca se ha ocultado. Me refiero a que aquí el Señor es muy explícito, a diferencia de todos los capítulos que hemos visto de Mateo, cuando el Señor le decía a las personas, no digas quién te sanó. ¿Ah? Si te preguntan, no digas quién fue. ¿Cierto? El Señor en algunas oportunidades quiso pasar desapercibido, pero ahora el Señor se muestra tal cual es y les dice, el Padre mandó a su Hijo y el Padre dijo, si mando a mi Hijo tendrán respeto, si mando a mi amado, entendiendo que es el único Hijo, el unigénito del Padre. Por eso, mis hermanos, qué tremendo esto. Mandando al unigénito del Padre, al amado, dice, tendrá mi respeto. ¿Mm? Lo mismo también dice en Lucas, ¿no? Lucas 20:9 también está esta misma parábola. Y aquí entonces el Señor desnuda algo que es muy claro. Dice, hermano, que es muy claro, que ellos no eran inocentes. Los sacerdotes, los fariseos, los escribas, los saduceos, Caifás y los miembros del templo y del Sanedrín no eran inocentes porque ellos sabían. Eso les está diciendo porque los arrendatarios, los labradores, sabían que el dueño, el padre de familia de esta herencia que es la viña, había mandado a sus siervos y ahora sabían que había mandado a su hijo. Lo sabían. Entonces ellos no eran inocentes de este pecado. Ellos sabían que el Padre había mandado a su Hijo, pero ellos, y aquí entonces les desnuda, y probablemente ellos no se dan cuenta. Ellos no se dan cuenta cómo el Señor les está haciendo translúcido su pecado, cómo el Señor le está mostrando su pecado y ellos no se dan cuenta. No son capaces de dilucidar que el Señor le está mostrando su situación espiritual. Y aquí hago, como predicador, mis hermanos, qué importante es cuando el Señor y la predicación de la palabra trae a la luz, porque dice la palabra del Señor que todas las cosas saldrán a la luz y no hay nada que quede ante el Padre sin conocerse. Entonces, la predicación verdadera de un buen predicador tiene que desnudar la verdad, porque la palabra es luz, porque Jesús es luz. Y ante la luz de la palabra, no hay nada que quede oculto. Por tanto, cuando un buen predicador lleva la luz de la palabra, lo que hace es mostrarle a la iglesia cuál es su situación espiritual y cómo a través de Cristo puede dejar el pecado. ¿Mm? Gloria al Señor para siempre. Pero ellos no se dan cuenta. Y es muy claro porque le dice, finalmente le envió a su hijo diciendo, tendrán respeto de mi hijo. 38. Malos labradores cuando vieron al hijo, es decir, lo vieron, sabían quién era. ¿Y qué dicen? Dijeron entre sí, este es el heredero. No pueden poner la excusa de que eran ignorantes. Sabían que era el hijo, se dieron cuenta, entendieron que era el heredero. Y aquí, mis hermanos, está desnudando el Señor la locura, porque nos explica otra cosa, la locura de estos hombres. Sabiendo que Jesús hacía los milagros porque la autoridad del Padre estaba en él, dijeron, este hace las obras que hace por Belcebú. Mis hermanos, el Señor le está mostrando la locura que puede llegar a ser negar la autoridad del Padre. Mis hermanos, esta es la consecuencia de negar la autoridad. Cuando usted niega a su pastor, mis hermanos, cuando usted niega a su pastor, cuando usted niega a su jefe de clase, cuando usted niega a su predicador, usted está cometiendo una locura, porque es locura, quiero ser muy claro, es una reverenda idiotez rechazar la autoridad del Padre. Y cuando usted rechaza el consejo de su pastor, cuando usted rechaza la reprimenda de su pastor, cuando usted rechaza la predicación de su predicador del local,
de su predicador de clase, usted está rechazando la autoridad del Padre. ¿Me entiende? Está rechazando la autoridad de Dios. Y eso es una estupidez. Es una locura. Y el Señor lo que está mostrándole en esta parábola es que ellos son locos. Por no decir, por no colocar una palabra más dura. Porque hay que ser idiota, mis hermanos, para rechazar la autoridad del Padre. ¿Me explico? Entonces, el Señor, ¿cómo alguien en su sano juicio, alguien que conoce que viene el heredero y lo intenta matar? O sea, la locura de los sacerdotes y los fariseos, ¿cuál era? Si matamos a Jesús, le arrebatamos la herencia, es decir, nos quedamos con el negocio religioso, vamos a seguir haciéndonos ricos, vamos a seguir manteniendo el poder, matando al hijo del Padre. Y vamos a robarle la heredad, nos vamos a quedar con la religión y vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Eso es lo que el Padre les está diciendo conforme a su situación espiritual. Y son tan ciegos, y son tan ciegos, pues ese es el resultado de la locura, de rechazar la autoridad del Padre, que mis hermanos ya la pobredumbre espiritual. La pobredumbre espiritual llega a tal punto en que la locura no te deja ver, que el pecado no te deja ver. Pero en esta noche, la luz de Cristo, que está en esta hora en mí y que está en ti, no rechaces en la autoridad del Padre que está en mí en esta hora, porque te predico la palabra, no rechaces, porque de la manera contraria, mis hermanos, vamos a estar rechazando la autoridad de Dios. ¿Sí? Cualquiera que rechaza al enviado, rechaza al Padre. Gloria al Señor para siempre. ¿Me entiende? ¿Lo entiende, mis hermanos? Hágame así por último, porque veo bien, Carito, bien. Y dice entonces, ¿qué pasó? Viendo al heredero, dice, tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Y que el Señor está graficando ahora entonces como profeta, fíjese, como el Señor Jesucristo entonces también como profeta, el Señor Jesucristo es rey, sacerdote y profeta. Mateo lo muestra como rey, ¿cierto? Pero también aquí vemos que Jesús como profeta, ¿cierto? Tiene profecía porque dice lo que va a ocurrir. El Señor sabía que en esa semana iba a ocurrir que tomándole fuera, ¿dónde? En el huerto de Getsemaní. Tomándole, lo toman en el huerto y después lo echan fuera, ¿dónde? En el monte que se llamaba La Calavera, ¿verdad? Y ahí lo matan. El Señor entonces, como profeta, les está diciendo lo que va a acontecer. Lo que va a acontecer. Y por cierto que en los versos más adelante, ¿cierto? Ahí va a haber una conversación porque el Señor le hace una pregunta, pero no lo vamos a dilucidar ahora porque siendo respetuosos de los versículos, pero aquí entonces vemos que el Señor está anticipándole a ellos lo que va a acontecer. Fíjense cómo el Señor hace referencia a su situación espiritual, a ellos como viña, y cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, ¿cierto? En Juan 15, ¿ah, no? ¿Verdad? Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí, ¿cierto? Lleva fruto, ¿verdad? Y todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿cierto? Uno será cortado. Permanecer en mí, permanecer en la vid, ¿cierto? Yo soy la vid verdadera. ¿Cómo es la diferencia, verdad, de Israel y principalmente de los líderes religiosos? ¿Cómo esa vid está podrida en el pecado, a diferencia de la vid verdadera que es Cristo? ¿Cómo hay abundancia? ¿Cómo hay limpieza? ¿Y cómo es la diferencia entre uno y otro?
todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado, será quitado. Entonces, mis hermanos amados, Jesús entonces se está mostrando como el heredero y le está, en síntesis, le está diciendo, yo soy el que, el que había de venir, yo soy el heredero, es decir, yo tengo autoridad porque soy el Hijo del Padre. Yo soy el Hijo de Dios. Se los está diciendo el Señor, está siendo sumamente explícito, pero lamentablemente su naturaleza pecaminosa le impide ver. Por eso, mis hermanos, nosotros como labradores de esta viña, tenemos que tener una buena mayordomía y tomándonos, ¿cierto?, de la parábola de los dos siervos, tenemos que ser obedientes, mis hermanos amados. Eh, tenemos que ser obedientes, ¿ya? No hay mejor forma, la manera más correcta, mis hermanos, la manera más correcta de responder a la autoridad de Dios es a través de la obediencia. No hay otra forma de adorar mejor a Dios que a través de la obediencia. No hay manera más correcta de responder a la autoridad de Dios que la obediencia. ¿Ah? Las meras palabras no logran satisfacer la demanda de Dios. No son las palabras lo que logran satisfacer lo que Dios quiere, sino que obedecer la voluntad de Dios. Por tanto, mis hermanos, la voluntad de Dios viene a través de su palabra y la palabra es predicada. Por eso que Isaías dice, ¿quién creerá a nuestro anuncio? Dice que es necesaria que la palabra corra, ¿cierto? Pero ¿quién creerá a nuestro anuncio? Y por eso, mis hermanos, que tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe. Cada día, mis hermanos, por muy sencilla que sea la predicación del hermano que está en la clase, por muy sencilla que sea la explicación de la clase de la hermana, ¿cierto?, en las Dorcas, por muy sencilla que a lo mejor sea la clase de la escuela dominical, pero ahí está la obediencia a la autoridad del Padre. Ahí está la obediencia, ahí vas a saber lo que Dios quiere de ti. Ahí vas a saber, vas a poner oído atento a lo que Dios demanda de ti. Por eso no rechaces, hay un himno que dice, no rechaces la voz tan amante. ¿Ah? Mis hermanos amados, esta es la palabra del Señor. Creo que añadir más a esto sería echar a perder el cuadro. Creo que es muy claro lo que Dios nos quiere decir esta noche. Y espero, cierto, que usted no rechace a aquel que le predica la palabra del Señor, porque de una otra manera usted no está rechazando al hermano ni a la hermana que le habla ni le predica, sino que está rechazando la autoridad del Padre que ha puesto en su iglesia. Por tanto, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. El que rechaza al Hijo rechaza al Padre, y el que rechaza al Padre rechaza al Hijo. Y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo uno solo son. ¿Ah? Porque tu Dios uno solo es. Que Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Esta es la palabra del Señor. Y dejo a mi pastor para, si él desea agregar algo, yo le entrego el servicio a él. Y yo hasta aquí dejo mi intervención agradeciendo a Dios esta oportunidad. Agradeciendo a Dios esta oportunidad que me da, y mi pastor queda por la iglesia. Muy buenas noches, mis estimados hermanos, hermano Hernán, hermano Humberto, mi hermana Julia, hermana Claudia, Magdalena, que también está conectada, mi hermana Carol Tello. Son las alcanzo a divisar, la verdad, las cosas que tengo problemas con el computador, con mi teléfono. Pastor, mire, ¿Sí? está el hermano Hernán Aranda, ¿Ya? el hermano Humberto Miranda, ¿Sí? me imagino que a su lado está la hermana Miriam, ¿cierto? Está la hermana Julia, nuestra pastora, nuestra hermana Carol Tello, nuestra hermana Claudia Morales y el que habla. Ya. Esos somos. Muy bien.
somos los Bueno, que somos en este un mundo. saludo para todos, hermanos. También aprovecho de esta oportunidad para pedir la oración. Bueno, ayer estuvimos visitando, hermano, en Maipú, ahí cerca de los cementerios que están ahí en Maipú, a una niña que por años conocemos que se llama Patricia Araneda. Es una hermana, no debe llegar a los 50 años, pero lamentablemente ahora tiene un cáncer terminal. Ella tiene hijas pequeñas, tiene deseos de vivir y me mandaron a buscar, hermano, para orar por ella también. Lo alargó un poco la esta porque era bastante lejos. Así que yo les pido que oremos por ella también. Ahí las hermanas dos que están presentes anotan el nombre para que lo suban al listado de oración. Ella es Patricia Araneda y el segundo apellido es Sandoval, para que lo anoten. También, hermano, antes de entrar al estudio bíblico, recibí la información de que el pastor Humberto Mamerto Mendoza está en Santiago hospitalizado. Bueno, estuve hablando con él también y está en el hospital parroquial de San Bernardo y lo trasladaban durante la tarde o a la noche, lo iban a llevar al hospital del Pino, hermano, porque tiene serios problemas al corazón, o sea, tiene tapada la arteria y lamentablemente, hermano, le está funcionando el 23% de su corazón, así que yo les pido también que lo presenten en su oración. Ahora, hermano, el próximo domingo nosotros vamos a tener escuela dominical. Correspondía que hiciéramos reunión general, pero debido a que se nos acerca la Pascua y los niños necesitan ensayar, hermano, se tomó esta medida, hermano, de hacer escuela el próximo domingo. Así que yo les comunico esto para que ustedes también lo sepan. Así que oremos al Señor, hermano, pidamos por los enfermos, pidamos por nuestra iglesia y también, hermano, que se da cuenta del ambiente que hay. Estamos cada día más cerca de una elección presidencial y el clima que se va generando, hermano, la expectativa para los que piensan ganar y los que se dan cuenta que no les va a ir tan bien, se vuelve complicado, hermano, y hay actos, a veces se cae en la violencia verbal y lloremos para que Dios, hermano, coloque en este país tranquilidad y paz, hermano, porque este es el país en el cual vivimos y en un país en el cual queremos desarrollarnos. Así que el Señor nos ayude también, hermano, y Dios nos guarde. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que están presentes en este estudio bíblico, Señor. Te damos las gracias también por la enseñanza, la reflexión que hizo nuestro hermano José Germán. Te pedimos también, Padre mío, para el pastor Mamerto, que tú lo acompañes ahora en el hospital donde se encuentra. También por Patricia, Padre mío, que es una mujer joven. Ella quiere vivir. Así que te pedimos que tú la acompañes, la fortalezcas, Señor amado Dios, y la saques adelante por misericordia. Te pedimos también, Padre mío, tenemos a nuestra hermana Sonia, que ya está de vuelta en su hogar, que tú la visites también, que tú le traigas mejoría, Señor, y llévate las enfermedades, Padre Santo, que atacan nuestros cuerpos, Padre mío. Hay muchos hermanos y hermanas que han sido víctimas de enfermedades. Padre mío, te ruego que tú a los que son más jóvenes y a los que son mayores, también les guardes, les protejas, Señor. Levanta la iglesia en este momento. Te pedimos también por nuestro amado país. Señor, estamos en un proceso eleccionario. Empieza primero la violencia verbal y lamentablemente, Señor, ya por experiencia uno ve que después las cosas terminan de mala manera. Yo te ruego, Señor, que tú tomes el control de todas las cosas, Padre mío, y libra a Chile, Señor. Pone paz, pone tu espíritu en todos los corazones, Padre. Bendice a mis hermanos y hermanas que están presentes en este estudio bíblico, los suplico en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.